empezando a charlar un poquito. ¿Alguna cuestión que haya quedado en el tintero de la clase anterior? Ya sea en relación a los contenidos, ya sea en relación a aspectos vinculados al curso, que quieran consultarme mientras esperamos que ingrese el resto de los compañeros. ¿Nada? ¿Ninguna duda? Esperando que ingresen más. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, porque me aparece un cartel que dice conexión inestable, por eso les pregunto. Bueno, si se llega a cortar. Sí, se la escucha, doctora. ¿Cómo me dicen? ¿Alguien que se corta me dijo que se le cortaba? Se corta un poquito, me apareció recién un cartel. Generalmente no tengo problemas. Generalmente no tengo problemas, pero recién me aparece un cartelito, así que ustedes ya saben cómo es esto. Puede pasar, le puede pasar a cualquiera y en cualquier momento. El momento más inesperado puede pasar. Así que si se llega a cortar, me avisan. Porque uno cuando va exponiendo detecta porque de repente todos se dejan de mover, entonces ahí me doy cuenta que estoy sin conexión, pero como muchos no tienen la camarita, entonces está la fotito ahí o el nombre, entonces por ahí no me doy cuenta y sigo hablando, así que ahí me avisa. Bueno, seguimos entonces, les decía que teníamos que charlar un temita que había quedado pendiente, que era una característica, uno de los caracteres del conocimiento científico, ¿se acuerdan? Habíamos hablado en la clase pasada, que era esta característica de unidad, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado del conocimiento científico, que había una compañera que no la estoy viendo ahora, no recuerdo el nombre. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Que habíamos hablado, ¿se acuerdan de que el conocimiento científico tenía esta característica, si no me equivoco era unidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Claro, ¿hicieron la tarea o no, chicos? No era una tarea, era simplemente ir empezando a asumir esta responsabilidad de encontrar respuestas que no conocemos. Bueno, ¿se está cortando, me dicen? Algunos me dicen que no y otros me dicen que sí. Entonces, si hay alguien que escucha bien, quiere decir que no soy tú. Chicos. Doctora, yo la escucho entrecortada. Bueno, pero gracias Lucrecia por avisarme, pero ahí veo que hay alumnos. Ahí se congela la imagen, doctora. Y dicen que, bien, entonces, la imagen. Bueno, no importa, con que escuchen bien. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Apaguen todas sus camaritas. Mejor, entonces, alivianamos un poco la conexión. Y vemos si así podemos resolver. Bueno, estábamos viendo, entonces, les decía, esta característica que había aportado uno de los compañeros, que no es en realidad una tarea, porque yo no estoy como en la escuela, a ver, fulanito hizo la tarea, no, pero me interesa que vayan aprendiendo a sacarse las dudas, a no quedarse con estas incógnitas, con estas cuestiones que, bueno, que hacen en la materia, si no lo sé, voy y me saco esa duda que tengo. Entonces, habíamos hablado de esta característica que salía un poco de lo que los autores tratan en la generalidad de los manuales, y bueno, quiero saber si alguien pudo encontrar este aspecto, si pudo leer al respecto, qué significaba, qué hacía referencia, ¿quién se anima? A ver. Lo charlamos entre todos. Buenas igual, tardes. Buenas tardes, doctora. A ver, Karen, buenas tardes. Lo que yo leí es que lo que se busca con el conocimiento científico era unificar los conocimientos y que a veces toma la forma de un sistema deductivo, quiere decir que va de lo general a lo particular. Bien lo que dice Karen, bien, sí, continúe Karen, a ver. Y también leí que puede darse algunos casos en los que basten principios, unos pocos principios.
Eso mucho no entendí, por eso no, con respecto a los principios. A ver, bien Karen, bien, ya lo vamos a ir viendo a esto, pero está bien lo que aportó. Pero yo quiero que alguien más comente, a ver si podemos cerrar un poco, darle forma a esta idea que inició a exponer Karen. A ver, ¿quién más? ¿Nadie? Chicos, alguien tiene que haber, aparte de Karen, buscado eso. Así que, si no, sí voy a tener que agarrar la lista. Que es lo que no quiero. Hagámoslo de manera colectiva, entre todos. A ver. Otro de los caracteres de la verificación, doctora. No, David, no estoy preguntando eso. A ver. ¿No? Importante esto que les voy a decir. Ojo con las consignas porque después en los exámenes pasa lo mismo. Ustedes tienen que responder lo que yo les pregunto. Estamos hablando de esta característica de unidad, unicidad, de la que había comentado una compañera la clase pasada. ¿Se acuerdan? Que dijimos, pero esta característica no está en los manuales. ¿Qué querrá decir? Había un solo autor que lo trabajaba. Entonces, ¿en qué quedamos? En que íbamos a investigar qué quería decir esto. Eso es lo que le estoy preguntando, no las otras características, porque eso ya lo trabajamos en la clase pasada, eso ya lo doy por sabido. Lo repasamos conmigo la clase pasada, lo vieron en las clases anteriores. Entonces, quiero saber en concreto qué es esta característica distinta, nueva en relación a lo que dicen los materiales, ¿sí? No lo trabajan de esa manera, bajo esa denominación. ¿Qué quiere decir esta característica? Doctora. Unificado, ¿se acuerdan? Que la compañera dijo, hablábamos de un conocimiento racional, conjetural, probabilístico, unificado, dijo, ¿no? Esta característica de unidad, de unificación. ¿Qué significa? A ver, no sé quién estaba por hablar. No, yo, doctora, estaba por decirle que es un saber crítico, que está sometido a criterio interno y crítica externa. No, Alfredo, no me están respondiendo a la consigna. No me están respondiendo. ¿Qué les pregunto yo? ¿Qué característica tiene el conocimiento científico? No, esa no es la pregunta que les estoy haciendo, Alfredo. Yo les estoy preguntando por una característica en particular. Y eso es lo que quiero que me definan. ¿Qué era lo que tenían que hacer para hoy? ¿Quién fue la compañera que ya explicó también la clase pasada? ¿Está presente? No recuerdo el nombre, creo que, no me acuerdo, me parece que era Mirta, no estoy segura. ¿No está presente hoy? Doctora, yo era la que había dicho algunos caracteres también del conocimiento científico. Pero la clase pasada hubo una alumna que expuso este carácter en particular, que es el que quiero que me expliquen, que es esta característica de unidad que tiene el conocimiento científico. No sabíamos lo que era. Quedamos en que íbamos a averiguar a qué hacía referencia esto de la unidad. La compañera había dicho, es un conocimiento unificado. ¿Qué quería decir esto? Nadie investigó, chicos, tengo 126 alumnos conectados y solamente Doctora, Karen investigó esto. A ver, Susana. Creo que es unificado porque es el único, el conocimiento científico tiene lo que no tiene otros saberes filosóficos o el religioso u otros saberes, que prueba lo que dice, no solamente prueba lo que dice, sino también acepta que esas pruebas puedan ser validadas o no por por el mismo procedimiento, por otras personas que investiguen el mismo tema, ¿puede ser? No, tiene relación con algo que dijo Karen. A ver. ¿Se acuerdan que había un solo autor que lo trataba? Doctora, ¿puede ser Sabino el autor que lo trataba? No sé si Sabino lo trata, creo que no, pero, a ver, dígame, unificado. Por una parte, no. él dice algo sobre que lo estaba buscando, dice que la investigación es una unidad coherente desde el punto de vista lógico y metodológico. Bien, una unidad coherente.
¿A qué hacemos referencia? Karen recién, Karen, dijo una palabra que es la clave y que es básicamente un sinónimo de esto, de esta característica de unidad o de conocimiento unificado, que, bueno, quiero que me expliquen qué es. ¿Nadie me va a explicar qué es? Chicos, miren que viene el parcial, miren que las preguntas no son de memoria, miren que tienen que poder entender y explicar. Si yo les pido que averigüen estas cosas es por algo, ¿sí? Entonces, si ustedes, esto no es nomás sentarse y poner que la computadora y que el profesor hable y listo, total. No, seminario de investigación no es así. Si ustedes no siguen las direcciones, las indicaciones y las directivas del profesor, la cosa no va a funcionar, ¿eh? Nosotros estamos acá, les subimos el material, les preguntamos qué dudas tienen. Claro que no tienen dudas, si no leen. La verdad, una decepción, ¿eh? Una decepción, Doctor. porque no es un momento, por favor, Cristian, no es fácil para nadie esta situación. Estamos todos acá poniendo lo mejor de nosotros, pero nosotros no podemos hacer el trabajo por ustedes. Si no estudian, si no leen, no van a andar en esta materia. Y esto era un mero, chicos, es un párrafo lo que tenían que leer. Un párrafo. Ni siquiera les pedí que me vengan y me lean un artículo científico que podría pedírselos tranquilamente. Un párrafo. Y 2 personas, 3, son las que hicieron lo que correspondía. Esto así en la universidad no va. Yo les aclaro esto, se los tengo que decir, porque la verdad me parece que no hay todavía, supuse que como estaban en niveles avanzados ya en el curso de la carrera, podían afrontar esto con responsabilidad. La verdad, me decepciona. Si no van avanzando, no van a andar ustedes, y esto es para ustedes. Yo ya les dije el primer día, acá yo no les tomo ni asistencia, porque esto es para ustedes, yo estoy acá para ustedes. Yo ya sé esto, yo trabajo de esto, yo vivo de esto, o sea, es para ustedes que se lo explico. Pero si ustedes no hacen su parte, magia los profesores no podemos hacer, ¿eh? Esto es bilateral, es de las 2 partes. Cristian, ¿qué quería? Sí, cuando hablamos, sí, doctora, sí, cuando hablamos de unidad de la ciencia, hacemos referencia a que hay un conjunto de leyes científicas comunes, justamente que pueden ser aplicados a cualquier cosa y a cualquier nivel de organización, y que luego los científicos o los estudiosos en cada organización llaman a esas leyes con nombres particulares, pero no deja de ser unidad. Puede ser vinculado a esto que menciona Cristian, pero también es una de las miradas que hay sobre Hola, doctora, buenas la tardes. cuestión, pero también hay... A ver, Betania, buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes. Puede ser que el conocimiento científico es el conjunto de conceptos, de ideas y de teorías que describen y explican propiedades, principios, relaciones y leyes de los fenómenos y procesos de la realidad logrados a través de la aplicación de métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos científicos. Betania, ¿qué les pregunté yo? A ver, alguien que le explique a Betania qué pregunta hice yo. Hola, doctora. A ver, por favor, voy a silenciar a todos y... La explicación del carácter de unidad. A ver, ¿quién le explica a Betania qué consigna di yo? Doctora, yo más o menos lo que entendí fue que es unificado porque su objeto se basa en conocimientos generales y no en particulares o singulares. A ver, ¿cómo me dice Sofía? En conocimientos generales. Sí, que sus objetos son conocimientos generales o llegar a cosas generales y no es específico, como que esa es su finalidad. Bien, como que se basa o se asienta sobre leyes que pretenden la universalidad, generales. ¿A eso hace referencia Sofía? Sí. Leyes o principios, digo, ¿no? En ese sentido hablo de leyes. Bien, de todas maneras, yo hice recién una pregunta. ¿Quién le explica a la compañera por qué hago hincapié en esto?
porque ya hemos detectado en el examen que no interpretan las consignas. ¿Qué consigna di yo recién? ¿Qué le pregunté? ¿Qué les pregunté? De unicidad. Claro. ¿Qué es unicidad? ¿Qué significaba la característica unicidad? Claro, a eso, Betania, yo estaba haciendo referencia, no al conocimiento científico en general, porque eso ya lo vimos en la clase pasada, lo repasamos la clase pasada. Lo que había quedado pendiente era la característica del conocimiento unificado. ¿Qué significaba esto de unificado? Y eso es lo que tenemos que trabajar hoy. También puede ser, doctora, que sea que eso que a lo que se llega, a la conclusión que se llega, sirva para todas las distintas ramas de las distintas ciencias y que pueda ser aplicado o usado por estas ciencias. ¿A eso se referiría la unicidad? Perdón, Silvia, no le entendí. No se le escucha claro. ¿Podría reiterar, por favor? Sí, también un poco difónica, perdón. Si a la unicidad también se refiere a la conclusión a la que llega un estudio científico que pueda ser aplicado o entendido para todo el resto de la rama de la ciencia. O sea, de acuerdo a lo que usted explicó, que cuando nosotros llegamos a una conclusión, eso queda abierto, porque puede ser interpretado por otros y a su vez puede ser refutado por otros. A eso en realidad se acerca un poco a lo que, explicaba Cristian, a lo que aportó Bruno, Karen Bruno. Estamos haciendo referencia a conocimientos que no son aislados. Y por eso yo les decía que había mencionado en su concepto, Karen, un aspecto que es fundamental para entender esto de la ciencia como conocimiento, conjunto de conocimientos unificados, que es la sistematicidad. ¿Sí? Hay algún autor que cuando enumera las características o los caracteres del conocimiento científico habla de metodicidad y sistematicidad como una característica y después menciona a la característica de conocimiento unificado aparte. Ahora bien, yo entiendo que, como les decía, prácticamente la doctrina no habla de esta característica porque está haciendo referencia a la característica de sistemático del conocimiento científico, ¿sí? Que, como decíamos recién, no son conocimientos aislados, conocimientos sueltos, ¿sí? Son conocimientos que forman parte de lo que es la ciencia, por eso es un conocimiento unificado, ¿sí? No contradice otros conocimientos, no contradice otros principios, otras leyes de la ciencia, ¿sí? Porque forma parte de ese sistema que es el conocimiento científico. Por eso decimos que es un conocimiento sistemático y por eso decimos que es un conocimiento unificado, ¿sí? Y también podemos hacer referencia, no hay un concepto único de esta característica, como les digo, pocos autores lo tratan, pero también puede partir de esta idea de que establece leyes o principios generales que pretenden, ¿no es cierto?, su universalidad, ¿sí?, o aplicación a distintos tipos de fenómenos, bueno, de una manera unificada. Es un concepto que lo trabajamos porque lo trajeron a colación la clase anterior. Me parece importante, les vuelvo a repetir, que no queden dudas, así se estudia en la universidad, así se investiga en la universidad. Hay algo que no sé, no me lo estudio de memoria. No me lo estudio de memoria porque lo repito como loro y eso no es reflexivo, no lo aprendo. Y si no lo aprendo no me sirve, lo tengo que entender. Entonces después en el examen, cuando me hacen una pregunta crítica, de pensamiento crítico, de reflexión, no salgo mal, ¿sí? Entonces, aclaro, este concepto yo no lo trabajo porque normalmente los autores, este concepto de unicidad, unificación, lo subsumen dentro de la sistematicidad. Y con esa idea quédense. Yo quería que ustedes pudieran exponerlo a esto. Claramente, si no lo investigan, no lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, por favor, a partir de ahora, ustedes tienen que ir acompañando el desarrollo de las clases.
y las pautas y las consignas que les den los docentes las van a tener que ir cumpliendo. Si no, reitero, a mí no me interesa agarrar ahora la lista y ponerme a llamar. Es para ustedes esto, nada más que para ustedes. Bueno, yo ahora me voy a poner a continuar entonces con los contenidos desarrollados, la continuidad de los contenidos que trabajamos hasta la clase pasada. A ver, ¿me escuchan? Sí, doctora, ¿Sí? la escuchamos. Bueno. Bien, bueno. Yo los voy a silenciar, ya saben, ya acordamos. No me escriban en el chat porque cuando vamos pasando las diapositivas no aparecen las ventanitas del chat. No aparecen. Van sumándose unos numeritos arriba a la izquierda. Cuando uno va exponiendo no se pueden abrir todo el tiempo y estar revisando. Vamos a hacer como la clase pasada. Vamos a abrir momentos a preguntas, a comentarios, y ahí ustedes entonces me van a poder hacer todas las preguntas y todas las cuestiones que quieran que revisemos, las vamos a revisar, ¿sí? Entonces les pido eso para no obviar ninguna pregunta, anótenselas y me la hacen en el momento indicado cuando abramos la palabra. Bien, entonces yo procedo a silenciarlos y continuamos. Bien. ¿Pueden ver el Power? Ahí sí me escriben en el chat, por favor. Si pueden ver, perfecto, listo. Seguimos entonces. La clase pasada entonces habíamos hablado acerca del problema de investigación, empezamos a trabajar esta cuestión de la investigación como proceso, hablábamos de los distintos pasos que tiene que realizar el investigador, el científico, para poder llegar a dar respuestas a los problemas o a las preguntas que lo movilizan, a encontrar una solución o una respuesta a las mismas, y a su vez a realizar, como habíamos hablado, conforme la definición, el concepto que daba Sierra Bravo, a realizar un aporte al conocimiento, un aporte a la ciencia. Decíamos, no tiene ningún sentido que un investigador realice un proceso de años si luego se va a guardar los resultados, los datos que ha obtenido en un cajón. Es importante que el conocimiento que ha adquirido, ese nuevo saber, pueda trascender del fuero íntimo del investigador para poder, ¿no es cierto?, llegar a realizar un aporte a la ciencia, un aporte a la humanidad, que en definitiva es lo que persigue el conocimiento científico. Cuando la clase pasada hablábamos de los distintos momentos del proceso, esa línea que yo les graficaba, que es el proceso de investigación, decíamos que había dos momentos fundamentales en este proceso. El primero de ellos, que era la planificación, y el segundo, la ejecución ya de la investigación. Esa planificación se clasificaba o se subdividía a su vez en tres fases. La primera de ellas, que era en la que determinábamos qué es lo que vamos a investigar, es decir, el objeto de nuestra investigación. Esa segunda fase de la que también hablamos y que vamos a ver hoy es dentro de la planificación, seguimos planificando nuestra investigación, era la fase de la elaboración del marco teórico de la investigación, que yo les decía que era el momento o la etapa en la cual íbamos a definir desde qué mirada o perspectiva teórica nosotros vamos a estudiar nuestro problema, nuestro fenómeno.
Y la tercera fase o el tercer momento de la planificación, que era aquella fase en la que íbamos a definir qué diseño va a tener nuestra investigación, es decir, qué métodos, qué técnicas, qué enfoques le vamos a dar a nuestra investigación para poder salir a la realidad a recolectar los datos que nos permitan brindar una respuesta o encontrarle una respuesta a esta pregunta problema que definimos, u objeto que definimos en la primera fase o en el primer momento de la planificación. Bien, habíamos visto, bueno, trabajamos distintos aspectos del objeto de investigación la clase pasada, dentro de esa primera fase de la planificación. Yo les había dado algunos tips para que ustedes puedan identificar un problema de investigación dentro de un tema más general. Habíamos hablado de que cualquier ser humano puede hacer o hacerse preguntas de investigación. Habíamos dicho que las preguntas, en el contexto, en el marco de esta clase, las preguntas, los problemas, el objeto, el tema de investigación están tratados, yo los voy a tratar como sinónimos, ¿sí? De manera indistinta, eso ténganlo presente. Y habíamos hablado, y ahí nos quedamos la clase pasada, de que una vez que teníamos definido este objeto de investigación, nuestro problema de investigación, que también habíamos hablado, que puede surgir de diferentes fuentes, teníamos que proceder a lo que se denomina el planteamiento del problema de investigación, que es esto que pueden observar en esta diapositiva, y que habíamos ya comentado en la clase pasada, que consistía en justamente contextualizar el problema. Yo no podía decir sin más, bueno, yo voy a estudiar el problema de la criminalidad. No, tenía que contextualizar ese problema o ese fenómeno en un lugar determinado, es decir, yo voy a estudiar los índices o el incremento en los índices de criminalidad juvenil, decíamos la clase pasada, en la ciudad de Corrientes. Tengo que definir, determinar un espacio geográfico, ¿sí? Contextualizar en el espacio mi problema. Hablábamos también de la contextualización en el tiempo. Yo no puedo decir simplemente voy a estudiar el incremento en los índices de delincuencia juvenil en la ciudad de Corrientes y me quedo ahí. No. Corrientes tiene más de 500 años. Entonces, ¿cuándo voy, la provincia de Corrientes, yo, ¿no? ¿Cuándo voy yo a enfocar o a dónde, en qué periodo de tiempo voy a enfocar yo mi estudio? En 1588, cuando se fundó Corrientes, en el 2019, el año pasado. ¿Cuándo? Lo tengo que definir a esta cuestión. Entonces, contextualizar no solo en el espacio, también en el tiempo, importante cuando planteemos un problema de investigación. Hablábamos también de la delimitación semántica o la contextualización semántica, definir el significado de los conceptos que utilizamos en nuestra investigación. Yo les ponía el ejemplo de que íbamos a investigar la crisis en la Argentina del 2001. Pero, ¿qué crisis? Hubieron muchas crisis en la Argentina del 2001, entonces teníamos que definir, especificar qué le dábamos el término crisis, como en este caso de este ejemplo, ¿sí? Tenemos que aclarar, clarificar, sobre todo cuando estamos en presencia de conceptos de este tipo, conceptos ambiguos, conceptos que pueden tener diferentes acepciones, definir entonces a qué estamos haciendo referencia. Ese lector de mi investigación o el evaluador de mi investigación tiene que poder ponerse en mis zapatos a la hora de entender el problema. Él tiene que entender qué es lo que yo tengo en mi mente. Si yo estoy queriendo estudiar la crisis laboral del 2001, entonces se lo tengo que aclarar, porque a lo mejor el que está leyendo crisis del 2001 piensa en crisis económica, y quizás no es el aspecto que yo estoy por trabajar. Yo dije crisis laboral, entonces lo tengo que especificar, ¿sí? ¿Dónde hago estas aclaraciones? Yo ya les indiqué, en el marco teórico,
en el marco teórico. Tengo que clarificar cuáles son entonces los significados de los conceptos claves fundamentales de mi investigación. Y finalmente, dentro de lo que es el planteamiento del problema, hablábamos de la importancia que tiene a la hora de definir, fíjense que estamos en el momento inicial de este camino, la importancia que tenían los recursos con los que contábamos. Yo les decía, si yo tengo que plantear una investigación o deseo plantear una investigación de campo que se va a llevar a cabo en el sudeste de Asia, y bueno, cuento con los medios para poder hacer esta investigación, medios económicos, recursos humanos, el recurso tiempo también, para poder hacer esta investigación o no. Bueno, todo esto me lo tengo que plantear, eso se llama planteamiento del problema, en el inicio ya de la investigación. No puede ser que yo llegue a la mitad del tiempo de mi investigación, si supongamos yo tengo una beca de la universidad y tengo que hacer una investigación en un año. No puede ser que llegue al mes 6 y recién me dé cuenta de que no cuento con los medios para llevar a cabo esta investigación que yo propuse en un proyecto. No, lo tengo que pensar ya en esta instancia inicial de la investigación, evaluar si puedo o no llevar a cabo la misma. Entonces, corresponde hacerse estas preguntas. Primero, ¿vale la pena invertir tiempo, energía, recursos en este tema? ¿Tendrá contribuciones significantes? ¿Va a ser útil para algo, para alguien, esta investigación que yo estoy por realizar? ¿Le va a aportar algo a la ciencia jurídica? ¿Le va a aportar algo a la sociedad esta investigación que estoy por hacer? ¿Sí? Esta característica de utilidad últimamente, últimamente no, en los últimos años, ya en las últimas décadas, en digamos, la comunidad científica argentina y en general en el mundo está aspirando a que, o está trabajando para que las investigaciones tengan realmente la posibilidad de transferencia al medio, ¿sí? Que no nos quedemos únicamente en elucubraciones abstractas, que no, la idea es que sobre todo en estas investigaciones en las que el Estado, por ejemplo, va a financiar, o instituciones o universidades estatales, bueno, tengan una utilidad, ¿sí? Tengan transferencia al medio, a la sociedad, les sirvan a alguien, sean útiles, puedan contribuir. Y esta pregunta fundamental, ¿es factible esta investigación? ¿Es factible que yo la empiece y la termine con éxito? ¿O estoy proponiendo para un año que tengo de tiempo una investigación que en realidad me va a llevar 3 años o 5? ¿Es factible entonces de que la empiece y la termine? ¿Cuento con recursos tiempo, con recursos materiales, con recursos humanos suficientes para llevar la investigación a buen puerto? Y finalmente, ¿es original? ¿Estoy por hacer algún aporte novedoso, algún aporte interesante, algún aporte que mejore, que supere lo que existe? Bueno, todas estas preguntas son preguntas guía, ¿sí? Que se tiene que hacer el investigador, el tesista, el becario, al inicio ya de la investigación, en esta primera fase de la planificación que veíamos que consistía en la determinación del objeto o del problema, que es lo que vamos a estudiar. Entonces, esto como corolario, como cierre de el tema que iniciamos la clase pasada, la cuestión del objeto, o del problema de investigación o de la pregunta de investigación. ¿Qué vendría a ser entonces un problema científico o un problema de investigación? Bueno, acá es importante señalar que no hay problemas científicos y no científicos, ¿sí? No hay una fuente a la que yo voy a buscar problemas científicos y otra fuente a la que voy a buscar o en la que voy a encontrar problemas no científicos. Yo incluso en uno de los videitos que les subí, les hago especial hincapié en esta cuestión de que es irrelevante la fuente de la cual surge el problema para definir o determinar su cientificidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es menos científico un problema de investigación o un tema que surge en un salón de clases
que un problema que surge de la lectura de un artículo científico o de un paper, ¿sí? Entonces, haciendo referencia un poco a esto que definen, que pueden ver acá en esta diapositiva. No hay problemas científicos o no científicos, ¿sí? Sino que lo que define o lo que le da este carácter a un tema específico, a un problema determinado, es cómo lo planteamos al problema, ¿sí? Es decir, que el planteamiento del mismo, como yo lo presente a ese problema, para poder ser científico, tiene que cumplir con los cánones, como les pongo ahí, correspondientes al conocimiento científico. Entonces, un problema, una pregunta que se precie de ser científica o que se pueda considerar científica, tiene que estar formulada de manera tal que, primero, pueda comprobarse, ¿sí? Resulte posible, como les pongo ahí, su posterior comprobación. Después, también, como una característica de la pregunta o el problema que sea científico, tiene que aspirar, tiene que propender a la generación de conocimiento nuevo. Característica fundamental, ya lo veíamos conforme Sierra Bravo, del proceso de investigación, y que sea algún aporte nuevo, como les pongo ahí, ¿sí? Tiene que ser una pregunta o un problema que la respuesta o cuya respuesta no esté disponible ya, lo que veíamos la clase pasada. Si yo puedo ir a la biblioteca y buscar una respuesta en el primer manual que agarro del estante, entonces claramente no vamos a hacer una investigación. Voy, busco información y listo, no vamos a hacer una investigación científica como tal para responder a lo que ya fue respondido. Importante entonces, estas preguntas de investigación científicos, estas incógnitas científicas, pueden aspirar, esto también ya lo trabajamos la clase pasada, a primero llenar un vacío o una laguna, era lo que hablábamos de las investigaciones que se dan en un contexto de descubrimiento, es algo novedoso lo que van a aportar, descubren algo nuevo, ¿sí? Vienen entonces a llenar un vacío, a llenar una laguna, o bien también pueden estar destinadas a, como les pongo ahí, superar una contradicción existente, quizás entre corrientes, entre normas, entre corrientes, digo, doctrinarias, entre corrientes dogmáticas, entre normas, entre sistemas de normas, ¿sí? O también pueden venir a corregir, también lo referíamos ya a la clase pasada, aspectos del sistema jurídico, en nuestro caso, que no funcionan. Entonces, importante tenerlo presente. No siempre vamos a descubrir algo nuevo, no siempre va a ser una investigación súper inédita, pero sí el aporte original, ¿se acuerdan? Esto que les puse acá como última preguntita, ten en cuenta, es original. Bueno, ese aporte va a estar dado, por ejemplo, por el planteamiento de una mejora, algo que ya existe. El tema es nuevo, no es nuevo, pero a través de una investigación que yo voy a realizar, voy a proponer como resultado de esa investigación por ejemplo, una reforma a una ley que permita mejorar algún aspecto de un sistema que, conforme yo he investigado, no está funcionando o no funciona bien. Bien. ¿Qué tipos de investigaciones podemos realizar? Esto lo voy a pasar medio rapidito, es simplemente para que tengan alguna pauta. ¿Qué tipos de investigaciones existen según el problema a tratar? Bueno, tenemos investigaciones, por ejemplo, como les pongo ahí en el primer ítem, que reproducen investigaciones realizadas por otros investigadores. Era lo que yo les comentaba la clase pasada, ¿no? Esto de saber crítico del conocimiento científico, la crítica externa. Yo publico una investigación que hice, ya tengo un montón de grupos de investigación poniendo a prueba eso que hice, ¿sí? Replican, reproducen investigaciones realizadas por otros autores a efectos de reforzar, confirmar o destrozar las investigaciones que han realizado otros científicos. Después tenemos también investigaciones que reproducen investigaciones realizadas por otros científicos, pero que se aplican a distintos universos, les pongo yo ahí. Por ejemplo,
vamos a ver que encontramos una investigación que analiza cómo impacta la jornada laboral reducida de 6 horas. Ustedes saben que la jornada legal en algunos países nórdicos de Europa se ha reducido a 6 horas, en vez de 8 horas diarias, a 6 horas. Entonces, si yo quiero estudiar, por ejemplo, cómo impacta la jornada laboral reducida en Argentina, bueno, quizás yo tengo que replicar una investigación que se ha hecho en Noruega o en Suecia, pero la voy a aplicar a otro universo. En este caso va a ser la Argentina, o la población de Argentina, o los trabajadores de Argentina, ¿sí? Entonces, ¿replico una investigación o reproduzco una investigación que ha realizado otro? Sí, pero la voy a aplicar a otro contexto, a otro universo. Después les pongo ahí otro caso, otro tipo de investigaciones, que son aquellas que amplían, profundizan interrogantes que ya se han hecho otros investigadores. Yo en uno de los videitos que también les subí para la clase anterior, donde hablamos justamente de las características del problema de investigación, les digo que una de las características es que tiene que presentar es justamente dejar puertas abiertas para futuras investigaciones, ¿sí? Entonces, ninguna investigación se agota en sí misma. Entonces, una buena característica, un problema de investigación es, bueno, dejar, ¿no es cierto?, espacios abiertos para posteriores o futuras investigaciones. Entonces, tenemos estas investigaciones que están acá en este ítem tercero que amplían, profundizan interrogantes o conclusiones de otras investigaciones. Yo me prendo de estas conclusiones que ha planteado este autor para, desde ahí, poder mirar hacia adelante y proponer nuevos temas o mejoras. Y finalmente, investigaciones que directamente abren un nuevo campo, como les pongo ahí, o un nuevo asunto de investigación. Son estas investigaciones súper novedosas, sobre temas inéditos, que, bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante en la clase de hoy, traen también aparejado a veces algunos inconvenientes, justamente porque son temas tan nuevos que podemos encontrar algún obstáculo, ¿sí?, en la disponibilidad del material para hacer las investigaciones. Bueno, esto, como les decía, para que tengan una noción, una idea de qué tipos de investigaciones podemos encontrar conforme el tema o el problema que vamos a trabajar. Bien, esto como cierre, les decía, del tema que trabajamos en profundidad la clase pasada. La primera fase de la planificación de la investigación, que consistía en la determinación del objeto. Ahora vamos a pasar a la segunda fase, la fase del marco teórico, el segundo momento de la planificación de la investigación. ¿Qué es el marco teórico? Van a encontrar este tema en todos los manuales, en todos los autores, porque es un tema clave dentro de la investigación y dentro del proyecto de investigación. Yo ya les había dicho que ustedes tienen libertad de cátedra, pueden adoptar el material que ustedes tengan disponible. Nosotros les subimos ya bastante material al campus, y aún así el que quiera puede utilizar el material que desee. En este tema en particular, sí nos interesa desde la cátedra que lean una autora específica, que se las voy a tipear, que está también en el campus, se la hemos subido al campus, que se llama Ruth South. Ahí se las escribí en el chat. Ella tiene una mirada muy particular acerca del marco teórico, y nos interesa que yo les voy a explicar ahora cómo lo trabaja ella, y después tienen que ir a leer claramente. Ya no les digo más nada, Ustedes ya saben cómo funciona esto, no es primer año ni introducción al derecho, ya saben. Están en la clase, pero después tienen que ir a leer. Con la clase sola no basta, no basta, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué es esto del marco teórico? Generalmente,
generalmente, no generalmente, pero sí es muy común que en los proyectos de investigación, cuando se encuentran con este ítem, ¿sí? Con el ítem marco teórico, ¿qué hacen? Leen marco teórico, como no saben bien qué es, deducen, ¿sí? Que como tiene el término teórico, debe ser, teoría. Entonces, ¿qué hacen? Van a internet, ¿sí? Buscan material vinculado, relacionado al tema que están por trabajar, lo copian y lo pegan. Y se terminó el marco teórico. Eso es lo que pasa en la generalidad, les decía, bueno, o en muchos de los casos de los proyectos que presentan, ya sea para becas o para tesis de posgrado. El marco teórico, y ya lo vamos a ver, no es sinónimo de teoría. Entonces, el copy-paste o el copiar-pegar de internet no sirve para esto. No implica la elaboración de un marco teórico, y ya vamos a ver por qué. Marco teórico no es sinónimo de teoría, es más que teoría. El marco teórico son teorías, conceptos, procedimientos, paradigmas, que intentan describir y explicar el objeto de investigación. En concreto, pregunta de examen, esto que les voy a decir. ¿Cuál es el propósito, cuál es la finalidad del marco teórico de la investigación? Proporcionar una visión de dónde se ubica el problema de investigación, el tema, el planteamiento que yo voy a hacer de ese objeto dentro del amplio campo del conocimiento. Reitero, ¿cuál es entonces el objetivo, la finalidad del marco teórico? Ubicar mi tema, ubicar mi problema de investigación que yo ya seleccioné, ya definí en la instancia anterior, en el primer momento de la planificación, ya lo tengo. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es colocar ese problema, ubicarlo, situarlo dentro del amplio campo de las ciencias. Y esto hace referencia a un ejemplo que yo les daba en la clase pasada y que lo vamos a trabajar ahora, pero para que entiendan este concepto que es clave. Yo les decía que un mismo problema, por ejemplo, el incremento en los índices de criminalidad juvenil en Corrientes en un periodo de tiempo determinado, yo les decía puede ser estudiado desde el derecho, desde la sociología, desde la ciencia política, desde la criminología, ¿ven? Desde muchas ciencias. Entonces, el marco teórico tiene esa finalidad, ubicar mi problema en el campo del conocimiento, decir desde qué disciplina, desde qué ciencia y desde qué teorías yo voy a estudiar un problema determinado. Es muy fácil esto, ¿sí? Es muy fácil, pero hay que entenderlo. Esa es la finalidad, ese es el propósito, no es nomás copiar y pegar un texto que buscamos de internet, lo bajamos, no. Bueno, vamos a ver que esto demanda un trabajo de reflexión y de análisis muy importante. Bueno, acá vamos a verlo con un ejemplo. Nosotros tenemos como objeto de investigación o como problema de investigación algún aspecto vinculado a los delitos cometidos por menores de entre 10 y 14 años en la ciudad de Corrientes en la última década. ¿Sí? Supongamos, ¿cuáles son las causas del incremento de los delitos, ¿sí? O del índice de la cantidad de delitos cometidos por menores de entre 10 y 14 años en la ciudad de Corrientes en la última década? Supongamos que ese es nuestro tema. A nosotros nos interesa trabajar sobre esta cuestión. Este círculo que ven acá es el universo de todos los problemas y situaciones que existen. Y esta porción de ese universo que ven en color rojo es mi tema de investigación. Es decir, yo selecciono dentro de la amplia variedad de temas o de problemas que podría trabajar, selecciono un tema puntual, ¿sí? Un problema específico que va a ser mi objeto de investigación y que es este que les estoy señalando acá. Incremento de los índices o queremos saber cuáles son las causas, ¿sí? ¿Cuáles son las causas por las cuales se han incrementado el número de delitos cometidos por menores de 10 a 14 en Corrientes en los últimos 10 años?
Bien, entonces, ¿en qué consiste esto del marco teórico? Consiste en traer este pedacito, esta porción del universo de color rojo, que es mi objeto de investigación, y ubicarlo acá. ¿Dónde es esto? El universo científico. Entonces, ¿a dónde lo voy a ubicar? En el universo científico. ¿Qué es el universo científico? Son todas las ciencias que han existido a lo largo de la historia. ¿Sí? Entonces, yo voy a traer mi tema, mi objeto, y lo voy a ubicar acá. Entonces, me voy a preguntar, a ver, la cuestión de los índices, el incremento en los índices de delincuencia juvenil en Corrientes en la última década. ¿Es un tema que puede ser trabajado desde la mirada del derecho? ¿Qué me van a decir ustedes? Sí, profesora, por supuesto. Bien. ¿Y es un tema que podría ser tratado por la criminología? Sí, por supuesto, profesora. Bien. ¿Y puede ser trabajado por la ciencia política también? Claramente. ¿Puede ser trabajado por la sociología? Ni dudarlo. ¿Por la psicología? Por supuesto. ¿Por la filosofía? También. ¿Ven cómo, en relación al ejemplo que veíamos también en la clase pasada, este triangulito, que es mi problema de investigación, podría ser estudiado desde distintas miradas científicas? Entonces, ¿en qué consiste digamos, la razón de ser o el propósito del marco teórico? En ubicar mi problema ¿en dónde? En el amplio campo del conocimiento. Bien, sencillo esto, cuando se trabaja con ejemplos es muy fácil de entender. Quizás les resulta un poquitito más complejo el material, ¿sí? Por eso les pido que pongan máxima atención a esto que estamos viendo, porque es, como les decía, uno de los temas en los cuales en general cometen errores cuando lo aplican, y a su vez el material es un poco complejo en este tema puntual, ¿sí? Entonces, pongamos las antenitas bien paradas en esto y tratemos de ir comprendiéndolo con los ejemplos que yo les voy poniendo y los gráficos. Y bueno. Bien, ¿cuáles son los momentos en la elaboración del marco teórico? Tenemos dos momentos. En primer lugar, la revisión de la bibliografía, la revisión de la literatura. Ya habíamos hablado de la importancia, de la relevancia que tiene la literatura, la revisión bibliográfica, cuando hablábamos de la clase pasada del objeto de investigación. Decíamos que para poder encontrar un tema, primero tengo que conocer en profundidad, ¿sí?, el tema en líneas generales, pero si yo no conozco la cuestión, no voy a poder encontrar ninguna incógnita, ninguna laguna, ningún bache, porque no conozco el tema. Si a mí me piden que haga una investigación, decíamos, en cardiología o en, no sé, neurología, imposible que yo encuentre un problema de investigación porque no conozco el contexto, no conozco el tema. Entonces, veíamos ya la importancia de esta cuestión en la fase anterior de la planificación. Y fíjense que acá otra vez adquiere un papel protagónico, la revisión de la literatura. Entonces, primer momento, lectura profundizada. Segundo momento, que les coloco ahí en esta transparencia, la adopción de una teoría o de varias teorías para poder realizar mi investigación. Entonces, primero, lectura generalizada. Y después, segundo momento, la adopción de esas teorías, posiciones doctrinarias, posiciones dogmáticas, que he leído, que he conocido a través de la lectura, para usarla como herramienta para el estudio de mi problema de investigación. Primero leo todo, básicamente en pocas palabras, y luego selecciono qué es lo que me sirve, o qué es lo que mejor representa mi perspectiva de análisis. Bien, situaciones frente a las que yo me puedo encontrar en el proceso de revisión de la bibliografía. Bien, ¿qué puede pasar? En primer lugar, puede ser que yo me pongo a leer sobre mi tema y me encuentro con que existe
una teoría completamente desarrollada ya sobre mi tema. ¿Sí? Yo elegí un tema y encuentro que hay una teoría que explica aspectos vinculados a mi problema y que es una teoría que está completamente desarrollada, que me sirve. Esa es una situación que puede suceder. Después, ¿qué otra situación puede pasar? Puede que no haya solo una teoría, sino que en esa revisión bibliográfica yo encuentre varias teorías que sean aplicables al problema de investigación que a mí me interesa trabajar. Yo hablo de teorías, chicos, hablo de posiciones teóricas, ¿sí? Vieron cuando estudiamos para alguna materia, según Zaffaroni, la respuesta a tal aspecto del tipo penal es tal, pero según Núñez es tal otra, y según Soler, bueno, cuando hablo de teorías estoy haciendo referencia a este tipo de posiciones, de miradas diferentes que tiene la doctrina, ¿sí? Bien, entonces puede ser que encontremos una teoría que desarrolle mi tema, puede ser que encontremos varias que desarrollen mi tema de investigación, puede ser que existan descubrimientos interesantes, relevantes, pero que no llegan al nivel de teoría, sino meros, a lo mejor alguna publicación en un blog, ¿sí? Algún video de YouTube donde encuentro material. Y también puede pasar, como les pongo ahí en en el último ítem, que no exista material, no existan teorías, no exista desarrollo, porque el tema es muy nuevo, ¿sí? Entonces puede que existan solo algunas ideas vagas o algunas meras aproximaciones sobre mi tema, pero que no haya gran desarrollo sobre el mismo. Bueno, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Porque como vemos tenemos 4, puede haber más por supuesto, pero 4 situaciones principales que pueden acontecer cuando yo me siento en mi escritorio a elaborar este marco teórico de mi investigación. Bueno, en el primer caso, existe una teoría completamente desarrollada. Yo me pongo a buscar, a leer material y veo que ya un autor desarrolló una teoría que trata de explicar o de dar respuesta a alguna pregunta o algún problema de investigación que yo me estoy planteando. ¿Qué hago? ¿Tengo que cambiar de tema? Si ya hay otro autor que elaboró una teoría, que tiene una posición tomada, que analizó el tema, ¿tengo que cambiar de tema? No necesariamente. Puedo utilizar esta teoría que me provee este autor determinado solamente con el respectivo cuidado de no repetir una investigación que él ya hizo. ¿Sí? Como, por ejemplo, dándole un nuevo enfoque al estudio. Tomamos la teoría, nos servimos de esa herramienta. Ya él hizo un gran avance en el tema. ¿Cambio de tema? No. Al contrario, me sirvo de eso que él ha trabajado y de esas conclusiones y resultados que ha obtenido. Pero no voy a repetir lo mismo que él, sino que con esa herramienta yo voy a aplicarla, por ejemplo, a, como les pongo ahí, nuevos interrogantes, nuevas preguntas, ¿sí? Que ese autor no se hizo, por ejemplo, para también profundizar algunos aspectos que el autor o el investigador que desarrolló esa teoría no ha profundizado, o también para aplicar a otros contextos, como veíamos en el ejemplo recién. Supongamos que yo estoy haciendo una investigación sobre, o me interesa hacer una investigación sobre la jornada reducida de 6 horas. ¿Cómo impacta en el trabajador? ¿Impacta de manera positiva? Porque los estudios han demostrado que es mucho más productivo trabajar estas 6 horas que las 8 horas, porque esas 2 horas restantes el empleado, el trabajador las puede destinar a pasar tiempo con su familia, actividades de esparcimiento que le dan mayor lucidez, ¿sí? A la hora de trabajar. Entonces en 6 horas produce más que en 8 horas. Eso es lo que han dicho a grandes rasgos las investigaciones que se han hecho, los resultados de estas investigaciones. Entonces nosotros queremos averiguar esta cuestión, ¿no? ¿Cómo impacta la jornada reducida de 6 horas en el trabajador? Pero cuando me voy a internet,
o me voy a la biblioteca, encuentro que ya hay un autor que ha hecho esta investigación. Y ha hecho esta investigación, como les decía, en Noruega o en el país que sea, en Corea, en Japón, y ha obtenido ciertos resultados. ¿Y qué hago? ¿Cambio de tema? Entonces ya hay una persona que estudió esto. No, porque esa persona estudió ese tema respecto de un universo específico, respecto de, en este caso, supongamos, Suecia, decíamos Noruega o Corea, ¿sí? Que no tiene que necesariamente reflejar la realidad de la Argentina. Entonces, ¿puedo continuar con el tema? Por supuesto que puedo continuar con el mismo tema, solo que voy a aplicar esos resultados, esas teorías, esas conclusiones a la Argentina. Voy a aplicar esas herramientas a un nuevo contexto, ¿sí? Ya sea, como les pongo ahí, un contexto nuevo o hacerme preguntas diferentes a las que se hizo él o profundizar en aspectos que él en ese momento no profundizó o trabajó muy por arriba. ¿Qué pasa con el segundo supuesto? Existen ya no una, sino varias teorías, varios autores que trabajaron la problemática, que la analizaron, que dan respuestas o posibles soluciones a ese problema. ¿Qué hago? ¿Cambio otra vez de tema si encuentro varios autores? No, en absoluto. Al contrario, tengo un abanico de opciones sobre las cuales yo puedo optar, ¿sí? Para tomar una de estas teorías y trabajar desde esas teorías o con esas teorías como herramientas. Todas las teorías son igualmente útiles o hay algunas teorías mejores que otras. Si decimos que hay muchos autores con muchas posiciones dogmáticas, muchas posiciones doctrinarias, muchas teorías, ¿cuál elegimos? Bueno, Hernández Sampieri dice que todas las teorías que son científicas son válidas, pero dice el mismo autor que hay teorías que están mejor construidas que otras y que por lo tanto cumplen mejor su función, dice Hernández Sampieri, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos distinguir de estas opciones que tenemos y que nos ofrecen, ¿sí?, los distintos materiales o las distintas fuentes que vamos a consultar en nuestra investigación? Bueno, algunos criterios para seleccionar: la capacidad de descripción, explicación que tenga esa teoría, la consistencia lógica, que no haya contradicciones, ¿sí?, en el seno de las mismas, la innovación, ¿sí?, y a su vez la sencillez. Importante, porque una teoría esté explicada de manera fácil, un concepto, una idea, esté explicado en un lenguaje fácilmente captable, no necesariamente quiere decir que sea de menor rigor, ¿sí? La sencillez también es una característica muy importante que se evalúa al momento de medir la efectividad o la utilidad de una teoría, ¿sí? Entonces, ¿qué alternativas tengo cuando hay muchos autores con muchas teorías posibles y dijimos que yo tengo que optar? Habíamos dicho que cuando hablábamos del marco teórico seleccionábamos o identificábamos dos momentos principales. Uno, lectura de la bibliografía, de la literatura. Y luego decíamos, teníamos que seleccionar, tomar una posición. Tenemos 5 miradas sobre este tema. Zaffaroni dice una cosa, Soler dice una cosa, Núñez dice una cosa, Sanchinetti dice otra cosa. Bueno, tengo que optar, ¿sí? Entonces, ¿qué hago cuando hay muchas teorías? Cuando hay una no hay problema, no hay mucho que pensar. Ahora, cuando hay muchas teorías, ¿qué hago? Bueno, tengo dos alternativas. Primero, elegir una, teniendo en cuenta esos criterios que vimos recién, ¿sí? Las que sean más claras en la explicación, más innovadoras, etc. O bien, puedo tomar partes o aspectos de distintas teorías y armar yo mi propia teoría. Esto es importante que lo sepan. Esto es el campo de la investigación científica. Acá todo es posible. Acá justamente lo principal es la capacidad de crear, la capacidad de creatividad que tenga el investigador, ¿sí? No es como en la ciencia jurídica pura y dura, positiva, que dice no, este artículo establece que este plazo es este y es este, punto. Se terminó el plazo, caducó la acción, listo. No hay muchas vueltas que darle a la cuestión. Acá no. Si hay una teoría de esas opciones, no hay una sola teoría que a mí me convenza
o que represente acabadamente mi perspectiva de análisis de la problemática, yo puedo generar una teoría tomando partes de varias y conformar un Frankenstein teórico. ¿Sí? Bien. Seguimos. ¿Qué pasa seguimos con estas situaciones en el proceso de elaborar mi marco teórico? Yo estoy con todos mis libros así sobre la mesa. ¿Qué pasa si voy encontrando material, pero ya no en los artículos científicos, en los manuales, en los tratados, sino más bien en blogs, como les decía recién, en algún video de YouTube, algún documental? ¿Me sirve ese material o lo tengo que descartar? Bueno, me sirve. Nosotros dijimos el primer día, la primera clase, que la labor del investigador consiste en reflejar la realidad de la manera más rigurosa posible, de la manera más exacta posible. Entonces, todos estos elementos, que si bien no constituyen necesariamente conocimiento científico, como les digo, una entrada a un blog, lo puedo utilizar, lo puedo, me sirve, a lo mejor me da alguna mirada, alguna pauta de esa realidad que yo quiero estudiar. Entonces, no lo voy a descartar, ¿sí? No lo voy a descartar. Entonces, yo se los clasifico acá como existencia de descubrimientos que son interesantes, pero que no llegan a ser teoría. ¿Los puedo usar? Sí. Los organizo, ¿sí? Y los tengo en cuenta a efectos del estudio de la problemática. ¿Y qué pasa cuando el tema es tan nuevo, tan inédito, tan original, que no hay material teórico, científico desarrollado, ni siquiera, como les pongo en este ítem, descubrimientos interesantes, sino meras ideas vagas, algún comentario por ahí en alguna página, ¿sí? Pero no hay material de rigor? ¿Qué hacemos en estos casos? Tenemos que cambiar de tema, tenemos que buscar algún problema, algún objeto, alguna temática que sea un poquito más trabajado para poder encontrar algún material, alguna obra, algún libro, alguna fuente que me permita estudiar el problema. ¿Qué hago en estos casos? Bueno, no hay que cambiar de tema. Al contrario, nosotros vimos que un aspecto clave que tiene que tener la investigación científica es la originalidad. Algún aporte nuevo hay que hacer en la investigación, ¿sí? Por supuesto que hay mayores y menores requisitos en relación a la originalidad. En una tesis doctoral, por ejemplo, tiene que ser una idea inédita, ¿sí? Pero en una investigación más chiquita no llegamos a ese nivel de originalidad, pero sí algún aporte nuevo tiene que haber de parte del investigador. Entonces, aunque sea una mirada, aunque sea una crítica, aunque sea dejar abierta una pregunta, ¿sí? Pero algún aporte tiene que haber. Entonces, cuando yo opto por un tema muy novedoso, tengo a mi favor eso, que seguramente, al ser tan novedoso, hay muy poco tratamiento del tema, ya no va a haber otro que haya planteado lo mismo que yo tengo en mente. Ahora, el problema que surge en estos casos, la contrapartida de estos temas o de estas situaciones es justamente el poco desarrollo que hay, la falta de material. ¿De dónde me nutro yo para hacer mi investigación? Yo les decía que la clase pasada, que la investigación tiene que asentarse sobre otros conocimientos que ya han sido validados previamente. Yo no puedo empezar a elucubrar sobre cualquier tema, no. Tengo que asentarme, por eso tengo que leer sobre lo que ya han dicho otros científicos, otros autores, y qué hago si no hay nada. Bueno, hay algunos mecanismos, algunas herramientas que podemos utilizar en estos casos. Una de ellas es la analogía. Ahí se las pongo subrayada en la transparencia. Es decir, tratar de encontrar algún instituto jurídico, alguna figura similar, de similares características, a la que a mí me interesa estudiar, y trabajar con el material o con las fuentes que han desarrollado los autores respecto a ese otro tema, análogo a mi tema. Claramente, chicos, tiene que haber alguna similitud, ¿no es cierto? No puedo comparar cualquier cosa. Tengo que
digamos, identificar aspectos, puntos en común entre mi tema y ese otro tema, mi tema novedoso, mi tema inédito, y ese otro tema, esa figura jurídica, ese instituto jurídico que yo voy a tomar como análogo. No puedo comparar el contrato de compraventa con, no sé, el delito de trata de blancas, digamos. Tienen que ser, ¿sí?, figuras que sean comparables, ¿sí? Entonces, una alternativa que tenemos es la analogía. Cuando tenemos un tema poco tratado, buscamos algún tema similar que sí esté desarrollado, entonces me sirvo de ese material para estudiar el problema. Y otra herramienta, otro recurso que tenemos es el derecho comparado. Hay figuras, hay institutos jurídicos que se están empezando a poner en práctica en nuestro país o que se están empezando a estudiar o analizar y quizás en otros países ya tienen una mayor tradición jurídica en relación a su vigencia, entonces podemos ir a buscar material, ¿sí?, sobre el tratamiento de ese instituto, o de ese tema, o de ese problema en otros países y servirnos de esa información, de ese material. Bueno, chicos, estoy de vuelta, ya saben cómo es esto. Es así nomás. No hay que ponerse nervioso porque si no... Bueno, a ver, les decía yo, les preguntaba hasta acá, ¿alguna duda en relación a esta cuestión del marco teórico? Se pensaron que ya no volvía, ¿eh? Pero aquí estoy, firme. ¿No tienen ninguna duda en relación a esto? A ver.
Me dice Silvia, ¿ya se habrá dado cuenta que sí, Silvia, me di cuenta? Quédate tranquila que me di cuenta que se cortó mi internet. Bueno. A ver, Sofía tenía una duda, que la escriba, por favor, Sofía. Y a Karen, a ver, le vamos a dar la palabra que está pidiendo. Karen. A ver. Ahí tiene audio, Karen. Buenas tardes, doctora, ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Doctora, con respecto a cuando vamos a realizar el marco teórico, sí o sí hay que especificar, teniendo en cuenta los niveles de abstracción, cuál es el paradigma, la teoría general y la teoría sustantiva que vamos a utilizar. Todavía no entré ahí, Karen, ya vamos a ver, lo voy a trabajar ahora a continuación, esto que comenta Karen, es el desarrollo que del marco teórico hace Ruth Sautu, que es la autora que yo les escribí hace un ratito. Karen pregunta si hay que especificar. Bueno, yo ya les voy a especificar yo al respecto cuando desarrollemos el tema. Ya les adelanto de todas maneras que sí, salvo los paradigmas que tienen una particularidad que cuando entremos al tema se las voy a comentar. Pero ya entramos a ese tema, Karen. Muchas gracias. A continuación. De nada. Pregunta Sofía si tomar parte de varios autores no quita la originalidad de la investigación. No, por supuesto que no. Si ahí está mi aporte, yo voy a generar una teoría o una mirada diferente a lo que existe. ¿Por qué? Porque tomo elementos de distintos autores y con esa nueva teoría que está compuesta por diferentes miradas, yo voy a encarar mi investigación. Y además, de hecho, les digo, por más que tome alguna teoría de algún autor, no hay ningún problema, por más que la tome completa como está de un autor, yo lo que voy a hacer es servirme de ese elemento o de esa herramienta para hacer mi investigación. ¿Sí? Es un elemento que voy a utilizar. Yo no puedo salir así nomás, vulgarmente al voleo a hacer mi investigación. Tengo que ir con herramientas científicas. Bueno, esas herramientas, yo no puedo ir como investigadora con una carretilla o con un carro acarreando todos mis libros, porque no, yo tengo que, ya vamos a ver, ¿sí? Armar un marco teórico, armar una hipótesis y con eso salgo a la realidad. Son herramientas, son elementos para salir a estudiar la realidad. Entonces, si yo armo una teoría, ¿le estoy copiando a un autor? No, estoy armando incluso, ¿sí? Una mirada diferente tomando elementos de varios. Y si tomo la teoría de un autor tal cual está, tampoco la estoy copiando, porque lo que voy a hacer es aplicar esa teoría algún tema específico que a mí me interese. Bien la pregunta. Bueno, vamos a hacer, chicos, si hay alguna pregunta más, si no hacemos un cortecito de 10 minutos, y volvemos. ¿Les parece? Bueno, a ver, Sergio, dejamos la preguntita para después del recreo. Bueno, 15 minutos hacemos. Son las 25, a las 3 menos 20 los encuentro acá.
que esperan a que yo cierre la clase. Bueno. A ver. Pendiente, esperen que antes de compartir vamos a responderla, a ver. Ay, pero se cerró. Alguien había preguntado si se podía hacer una investigación desde distintas disciplinas científicas, algo así era, no recuerdo bien, no sé quién había preguntado, si me puede reiterar la pregunta, porque esto se reinició y desapareció la pregunta. No recuerdo quién la había hecho, pero la habíamos dejado para después del recreo y ahora no está más. Bueno, creo que la pregunta era si se podía realizar una investigación. ¿Se acuerdan ese universo científico que yo les mostré al inicio de la clase, donde les decía que el propósito... me pregunta Sergio, si el objeto se podía enfocar de dos ciencias. Bien. Ahí le respondo Sergio. Entonces, les decía, ese gráfico que les había mostrado, ¿se acuerdan? Que consistía, les decía, el propósito del marco teórico en ubicar mi problema, un objeto de investigación, en ese universo científico y definir desde qué mirada yo iba a hacer una investigación. Bueno, pregunta Sergio si se pueden entonces desde dos o más ciencias hacer una investigación. Por supuesto que se puede, Sergio, y no necesariamente va a ser muy amplio. Yo les cuento, por ejemplo, mi tema de investigación, mi tema de tesis, fue la responsabilidad civil derivada del consumo de alimentos transgénicos. Entonces, mi investigación, por supuesto que fue mayormente jurídica, pero a su vez tuve que estudiar aspectos, por ejemplo, de botánica, aspectos, por ejemplo, de genética, aspectos de medicina, porque tenía que interpretar artículos científicos que hablaban de los daños a la salud. Entonces, como usted puede observar, como todos pueden observar, es una investigación que no necesariamente se enfocó en el derecho de manera excluyente. Bueno, esto es lo que normalmente sucede, salvo que sea, bueno, una investigación puramente normativa o de algún aspecto quizás de la filosofía jurídica. En general, las investigaciones tienen elementos o matices que provienen de otros campos de la ciencia, ¿sí? Sobre todo porque el derecho aparece regulando la conducta humana, y bueno, y las conductas humanas, imagínense la amplia variedad de alternativas que tenemos, entonces es muy, muy posible que para poder entender un fenómeno tengan que recurrir también al estudio de otras áreas de la ciencia. ¿Pueden ser puramente jurídicas? Sí, puede haber casos de investigaciones puramente jurídicas, pero ya les digo, sobre todo aquellas que son puramente dogmáticas o de filosofía del derecho, pero las que son de sociología jurídica realmente tienen elementos de otro tipo de ciencias. Se aclara en el marco teórico el enfoque múltiple. Sí, Graciela, van a tener que especificarme o explicitarme, lo vamos a ver, cuáles son las teorías que ustedes van a adoptar, y de ahí va a surgir si son teorías que forman parte del campo puramente jurídico, del campo sociológico, del campo de la ciencia política, ¿sí? Eso va a ir surgiendo de lo que ustedes vayan plasmando luego en ese texto que es el marco teórico. El marco teórico es un ítem dentro del proyecto de investigación. Ustedes lo tienen que redactar. Entonces, de ese contenido, de esas teorías que ustedes vuelquen ahí, se va a derivar justamente si están recurriendo a otras ciencias.
¿Me escuchan? A ver, chicos. Sí, acá estoy. Sí, les voy a pedir que sean pacientes porque esto ya no depende de mi voluntad. Claramente, si yo tuviera la posibilidad de que esto no se corte, es lo que más desearía en este momento. Pero no son cuestiones que ustedes ya saben, no lo pueden manejar ni ustedes ni nosotros. Así que vamos a tener que tener un poquito de paciencia nomás. Vamos a tener que tener un poquito de paciencia. Espérenme nomás, si se me cae, me siguen esperando y así es la cosa, no queda otra. Bueno, alguien estaba por preguntarme algo. A ver. ¿Quién era, chicos? Recuérdenme. Gonzalo. Bueno, damos el audio a Gonzalo de nuevo. Gonzalo Ledesma era. Ahí está. Gonzalo, lo escuchamos rápido antes que se caiga luego la conexión, Gonzalo, dale. En el caso de optar por la alternativa de tomar parte de varias teorías, sí. ¿Qué sucede si son antagónicas? Las posturas, digamos, se las deben excluir, se buscan los puntos de contacto. No, usted toma los elementos que considere de las distintas teorías, no importa que sean, si son antagónicas no va a tomar elementos en un mismo punto que sean opuestos. Tomará elementos de manera tal de las distintas opciones que le quede como resultado que pueda armar una opción o una alternativa lógica. Una teoría tiene que ser, en sus postulados, tiene que ser coherente, tiene que ser lógica. Entonces tomará usted los elementos de las distintas opciones que no generen una contradicción interna en esa teoría, ¿sí? De manera tal que usted la pueda utilizar. Si son antagónicas, no importa, a lo mejor hay elementos en una y otra que le sirven, ¿sí? No tomará esos puntos en consideración donde se oponen una con la otra. Pero lo demás sí lo puede tomar, no hay problema. ¿Estamos, Gonzalo? Bien. Bueno, yo sigo, chicos. Sigo. Porque no quiero que esto se me vuelva a caer, porque ahora sí ya me estoy poniendo nerviosa yo también. Bueno. A ver. Seguimos. Bien, entonces, vamos a entrar ya rapidito a lo que es el concepto de marco teórico según Ruth Sautu, que era la autora que les refería al inicio, que también mencionó Karen en algún pasaje de la clase de hoy. Entonces, según Sautu, según esta autora, que la tienen en el campus disponible, el campus virtual, el marco teórico es un conjunto de conceptos, procedimientos, teorías, paradigmas, que van desde lo más general a lo más específico, o en términos de la autora, van desde lo más abstracto a lo más concreto, ¿sí? Ese conjunto de elementos está ordenado, organizado, estructurado de manera tal, ¿sí? Que tenemos nuestro objeto de investigación y tenemos distintos niveles de abstracción que conforman a ese marco teórico, que constituyen ese marco teórico, ¿sí? Distintos niveles de abstracción que van desde lo más general a lo más específico, desde lo más abstracto a lo más concreto. Les voy a graficar acá, vamos a abrir la pizarrita. Porque con este gráfico lo van a entender. Bien. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Acá, nuestro objeto de investigación. Nuestro tema, el fenómeno que vamos a trabajar. Bien. Según Ruth Sautu, esperen que busco la herramienta de dibujar, acá está. El marco teórico vendría a ser como una estructura que a mí me gusta darle una forma de pirámide invertida, a mí, el otro día me lo dijeron en una mesa libre, eso no lo dice Sautu, eso es una mirada que le doy yo, que acá fíjense no tengo un triángulo, así que lo voy a tener que graficar así con un rectángulo, que divide, sí,
a estos contenidos, a estas teorías, a estos conceptos que conforman el marco teórico en una estructura compuesta por 3 elementos. ¿Sí? Acá abajo tenemos el objeto, luego tenemos esta estructura, yo la grafico, les digo, como una forma de pirámide invertida. Como no tenemos, nos amañamos con el rectángulo. Esta estructura es lo que denominamos marco teórico. Bien, según Sautu, fíjense, en el nivel de mayor abstracción, es decir, en el nivel de esta estructura más alejado del objeto, fíjense que el objeto está bien abajo. Entonces, en el nivel más alejado del objeto, tenemos a lo que Ruth Sautu denomina los paradigmas. Luego ya les voy a explicar qué es cada cosa. En el nivel intermedio de abstracción, dice Sautu, nivel intermedio de abstracción, vamos a encontrar a la, esperen que muevo este cuadro, a ver si me dejo, a la teoría general. Y finalmente, en el nivel de mayor abstracción, de menor abstracción, perdón, Ruth Sautu coloca a la teoría sustantiva. Reitero, tenemos el objeto y una estructura que constituye, ¿sí?, un marco teórico que está compuesto, ya dijimos, por teorías, conceptos, procedimientos, paradigmas. ¿Sí? Bueno, Ruth Sautu ordena todos esos elementos en una estructura conformada por tres sectores, ¿sí? En el nivel, o 3 niveles, en el nivel de mayor abstracción, más lejos del objeto, encontramos a los paradigmas. ¿Por qué se encuentran los paradigmas en el nivel más alejado del objeto de investigación? Y por eso decimos que están en el nivel de mayor abstracción. Porque como vamos a ver, permítanme cerrar esto, como vamos a ver, los paradigmas, ¿qué son? Son la cosmovisión que tiene el investigador sobre el mundo, ¿sí? Sobre cómo es la realidad, qué es la realidad, cómo es, cuántas realidades hay, cómo se puede conocer la realidad, cuáles son las técnicas, los métodos más adecuados para poder conocer y explicar la realidad, cómo influyen los valores en la función o en el rol del investigador, ¿sí? Y, bueno, como les decía recién, qué métodos, qué técnicas son los más propicios para poder interpretar y explicar esa realidad. Fíjense que los paradigmas que Sautu los coloca, les indicaba recién y les mostraba, en el nivel de mayor abstracción, es decir, en el escalón más lejano del objeto, porque no tienen mucho que ver con el objeto en sí mismo. Si yo estoy estudiando, como hablamos recién, las causas del incremento de la delincuencia entre jóvenes de 14 y 18 años en Corrientes, no tiene mucha vinculación esto de los paradigmas con el objeto. Como vemos, hablamos de la realidad, cuántas realidades hay, cómo influyen los valores en el trabajo del investigador. Son posiciones filosóficas a las que adhiere el investigador, ¿sí? Entonces, por eso, y esto tenganlo presente para entender, no es nomás los paradigmas se encuentran en el nivel de mayor abstracción, no, ¿por qué se encuentran en el nivel de mayor abstracción o de mayor generalidad? Porque no tienen mucha vinculación con el objeto en sí, ¿sí? Hacen más bien a una posición, una postura del investigador, ¿sí? No del objeto en sí. Hay distintos paradigmas, yo esto lo voy a pasar muy rápido, para que ustedes tengan una idea, pero ya lo fueron trabajando con el doctor Gronda.
Yo lo que voy a hacer es darles un simple pantallazo, porque esto también hace a aspectos de filosofía del derecho que no tenemos tiempo para desarrollar en esta materia. Solamente para que tengan presente qué es esto de los paradigmas, cuáles son, qué son estas escuelas filosóficas de las que les hablo. Bueno, tenemos 3 grandes paradigmas, después hay distintas ramificaciones, desprendimientos, pero yo les voy a mostrar estos 3, que son, ¿sí?, los 3 grandes grupos de paradigmas. En primer lugar tenemos al paradigma positivista, luego el interpretativo y finalmente el paradigma sociocrítico. El paradigma positivista, que básicamente entiende que la realidad es una, que es única, que es una realidad que es inmutable, que es una realidad que permanece sin modificarse a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, ¿sí? Entiende que la ciencia es netamente objetiva, ¿sí? Entonces, fundamentalmente esto es lo que tienen que retener, ¿sí?, del paradigma. Esto, chicos, dan clases y clases para desarrollar, pero lo que me interesa que entiendan ahora para poder comprender el marco teórico es esto, ¿no? La mirada que tiene este paradigma de la realidad, la mirada que tiene de lo que es la labor del investigador, el investigador operando libre de todo tipo de influencia interna o influencia subjetiva, de los principios, de los valores. La ciencia es netamente objetiva para el paradigma positivista, ¿sí? La realidad, bueno, como les decía, es objetiva, estática, única, no se modifica, ¿sí? A diferencia de lo que es el paradigma interpretativo. Si bien el paradigma positivista sostenía que la realidad era una, única, inmutable, que no se modificaba, el paradigma interpretativo, en oposición al paradigma positivista, sostiene que no hay una única realidad, sino que cada sujeto, cada uno de nosotros, vive y experimenta una realidad que es propia y que es distinta, diferente de la del sujeto que tiene al lado. Entonces, si el positivismo decía que había una realidad, el paradigma interpretativo sostiene que hay múltiples realidades, hay muchas realidades, ¿sí? Bueno, y finalmente el paradigma sociocrítico, importante. El paradigma sociocrítico se para desde una posición que interpreta a la ciencia o al conocimiento científico como un factor de cambio social, ¿sí? Como un factor de emancipación de sociedades, de emancipación, de liberación de la humanidad. El paradigma sociocrítico entiende que la ciencia no es objetiva o no es neutral, ¿sí? Cuestiona esa supuesta neutralidad que, sostiene y que pregona el positivismo, ¿sí? Como les pongo aquí, propicia la reflexión crítica de las propias prácticas. Es posible que el investigador opere de manera neutral, es posible que el investigador opere de manera objetiva, ¿sí? Hace como una mirada introspectiva de lo que es la función del investigador y, como les decía, parte de un componente ideológico muy fuerte, muy marcado, que es la ciencia como transformadora de la realidad, ¿sí? Como factor de cambio. No se limita únicamente a describir, a observar, ¿sí?, lo que es un fenómeno bajo estudio, sino que procura o parte de la idea de generar un cambio, ¿sí?, a través de la acción o de la función de la ciencia. Bueno, estos son a muy grandes rasgos. Bueno, hablamos también de una realidad que se va modificando, de una realidad dinámica. De esto hablamos a grandes rasgos cuando hablamos entonces de los paradigmas, ¿sí?, que desarrolla Ruth Sautu. Como ustedes ven, no tienen mucha vinculación con el objeto en sí mismo, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero ¿y profesora, qué tiene que ver esto con, o la mirada filosófica que tiene el investigador con el objeto de investigación? ¿No queremos investigar nosotros, acaso, las causas por las cuales se incrementan los índices
de delincuencia. ¿Qué tiene que ver esto con el positivismo? Bueno, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, y a pesar de que en la estructura de Sautu el paradigma se encuentra en el nivel más alejado o de mayor abstracción del objeto, fíjense de qué manera va a influir en la investigación que si yo sigo un paradigma positivista, por ejemplo, optaré como técnica de recolección de datos a la encuesta, por ejemplo. ¿Sí? La encuesta que nos permite medir una realidad, como la realidad es única, ¿sí? Nos permite medir la realidad de manera masiva. Podemos hacer un pequeño cuestionario de 3, 4, 5 preguntas, ¿sí? Donde vamos a estudiar la realidad en su superficialidad, si se quiere, porque total, como todos la conocemos, es la misma para todos. A diferencia de, por ejemplo, si yo sigo un paradigma interpretativo, donde ya no voy a proponer como técnica de estudio una encuesta, sino que yo acá parto de la existencia de que hay muchas realidades. Entonces ya no optaré por un mecanismo que me permita estudiar la masividad por arriba, total, todos viven la misma realidad. No, ya no optaré por una encuesta, sino quizás por una entrevista en profundidad, donde yo me pueda sentar con cada uno de ustedes o los sujetos que conformen mi muestra para conocer sus propias realidades, porque todas son diferentes entre sí, según el paradigma que en este caso yo sigo, que es el paradigma interpretativo. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera influye esta mirada filosófica de la realidad, de los valores, en la investigación. Ven que tiene un impacto. Por eso forma parte del marco teórico, no está relacionado íntimamente con el objeto, por eso está en una instancia más lejana o de mayor abstracción, dice Sautu, en este marco teórico, pero sí que influye en la investigación. Y preguntaba hoy Karen si hay que plasmarlo por escrito. Bueno, acá la doctrina no es conteste. Si hay que poner por escrito en el marco teórico cuál es el paradigma que yo sigo. La doctrina no tiene una opinión única en este sentido. Hay algunos autores que entienden que sí, que hay que plasmar por escrito cuál es el paradigma filosófico al que adhiere el investigador. Sin embargo, hay otros autores que entienden que no es necesario. ¿Por qué? Porque de los métodos y técnicas que el investigador proponga en su investigación ya se va a poder derivar, ¿sí? Ya se va a poder deducir a qué paradigma está siguiendo. ¿Sí? Entonces, como les digo, la opinión, Karen, que era la pregunta que usted hacía, la doctrina no acuerda. Lo puede plasmar por escrito o puede no hacerlo. De las dos maneras está correcto. ¿Sí? Bien, entonces, yo en esta estructura que les grafiqué, entonces, les expliqué por qué los paradigmas se encuentran en un nivel más alejado del objeto, porque no tienen una vinculación directa. A diferencia de ya sí la posición dentro de esa estructura que les grafiqué, la posición de la teoría general. La teoría general sí ya va a darle un marco científico específico a mi investigación. Y fíjense que está en un nivel intermedio dentro de ese gráfico. Un nivel intermedio de abstracción, dice Sautu. ¿Por qué? Porque la teoría general ya sí tiene un vínculo más cercano con el objeto, con el tema. ¿Sí? Entonces podemos decir, sí, bueno, yo en mi marco teórico a nivel de teoría general voy a optar por darle una mirada jurídica a mi investigación, la voy a hacer desde el derecho y específicamente voy a estudiarla desde la mirada del derecho penal. Fíjense cómo voy achicando, ¿no? La amplitud. Primero digo el derecho, después digo el derecho penal, porque en el derecho tenemos muchas ramas. Entonces yo ese objeto que les puse de ejemplo, ese fenómeno que era el de la criminalidad en los jóvenes, entonces decimos que lo vamos a estudiar desde la sociología, no, desde la política, no, lo vamos a estudiar desde el derecho. Bien, y dentro del derecho, desde el derecho penal. Fíjense cómo ya voy mirando al objeto. Por eso está en un nivel le doy un marco jurídico, un marco penal a mi investigación. Fíjense, les digo, cómo ya
hay un vínculo más cercano con el tema. Por eso estamos en un nivel intermedio de abstracción según la teoría de Sautu. Y finalmente tenemos a las teorías sustantivas, que si recuerdan en ese gráfico que les hice en el pizarrón, están ya prácticamente rozando el objeto de investigación, ¿sí? En el nivel de menor abstracción. Lo que es más abstracto es lo que está más lejos del objeto. Lo que es menos abstracto es lo que está rozando el objeto. Y estas teorías son las teorías ya que específicamente abordan, trabajan el objeto o el fenómeno que yo voy a investigar. Entonces, dentro del seno del derecho penal encontramos muchas teorías que van a intentar explicar el origen de la criminalidad o por qué se incrementan, ¿sí?, los índices de criminalidad en los jóvenes. Hay un montón de teorías que lo explican, ¿sí? Entonces, ahí nos encontramos frente a este abanico de alternativas, frente a este abanico de opciones, dentro de las cuales voy a tener que elegir. ¿Por qué? Porque el marco teórico, esperen que quiero entrar acá, justamente parte de una pauta fundamental, ¿sí? Y esta pauta fundamental es la toma de posición de parte del investigador. Entonces, tenemos una amplia gama de teorías posibles que explican un mismo hecho, un mismo fenómeno, ¿sí? Que encuentran distintas causas. Por ejemplo, los índices de criminalidad. Todas estas teorías constituyen lo que se denomina el estado del arte. Pregunta de examen. El estado del arte. Hay algunos autores, depende de cuál tomen, que van a encontrar que consideran que el estado del arte es un elemento independiente del marco teórico. Otros autores entienden que el estado del arte está dentro del marco teórico, y esa es la corriente que yo sigo. Personalmente entiendo que el estado del arte es parte del marco teórico. ¿Y qué es el estado del arte? Bueno, justamente son todas estas teorías, principales teorías, que realizan un tratamiento del tema, del problema. Son todas las teorías, sí, las principales, porque es imposible abarcar todas las principales miradas teóricas que existen sobre el problema de investigación. Entonces, si estamos estudiando la cuestión de por qué se incrementan las causas, o cuáles son las causas del incremento en los índices de criminalidad, bueno, tendremos que consultar a los principales exponentes de la doctrina penal, ¿sí? Y eso va a constituir el estado del arte, es el estado de situación del problema. ¿Qué dicen los autores sobre el tema? Las distintas opciones, ¿sí? Como les pongo ahí, ¿cuál es el resultado del estado del arte? La exposición de las principales líneas teóricas que existen. Forma parte del marco teórico, pero no terminamos ahí. No es nomás volcar todo lo que dicen los autores por escrito, lo que dice Soler, lo que dice Núñez, lo que dice Zaffaroni. No, esa es una primera parte del marco teórico. Luego, les decía, el marco teórico se asienta sobre una cuestión clave, que es la toma de posición por parte del investigador, ¿sí? Entonces, tenemos todas esas opciones, las ponemos por escrito, sí. Que dice uno, que dice el otro, que dice el otro y que dice el otro. Pero después, yo tengo que tomar una posición. Y decir, yo voy a hacer mi investigación siguiendo esta teoría, o esta perspectiva. Y voy a tener una teoría propia, que es la que voy a utilizar para estudiar este fenómeno o para hacer esta investigación. ¿Sí? ¿Ven nomás que el marco teórico no es copiar y pegar de internet? Sino que hay que hacer toda esta bajada. ¿Sí? Tenemos todas estas teorías, llegamos a la teoría sustantiva. Tenemos un montón de miradas teóricas sobre el tema. Muy bien, marco teórico, estado del arte. Ahora, ¿terminó ahí mi marco teórico? No. Ahora me falta el último paso. Tomar una posición, tomar una postura, ¿sí? Desde la cual yo voy a estudiar ese problema de investigación. Bien, esto básicamente es, digo básicamente como que si fuera poco, no es poco, pero es lo que tienen que
tener en claro para poder entender el problema del marco teórico. Ahora tienen que ir a leer. Tienen que ir a leer porque yo les estoy haciendo una muy resumida síntesis. ¿Para qué? Para que cuando vayan a ir a leer a Sautu no se pongan a llorar, porque Sautu es medio complicada para explicar. Pero ustedes ahora ya entendieron, porque les puse dibujitos, les puse ejemplos, ¿sí? Entonces van a ir y van a ser súper rápidos en la lectura a Sautu y van a entender súper bien. Pero tienen que ir a leerla. Y si hay algo que no queda claro, vamos a cualquier otro material que nos ayude a comprender. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno. Acá vamos a dejar, entonces, no se duerman con la materia. No se duerman con la materia. Es una materia en la que les pedimos que piensen. No nos interesa como las otras materias que por ahí uno tiene que acordarse un plazo, acordarse de los elementos. No, acá nos interesa que ustedes puedan comprender el proceso de investigación. Y si no leen, chicos, esta no es una materia que la conozcan de primer año, es nueva, tienen que leer. ¿Sí? No se duerman. ¿Estamos? Bueno, hasta la próxima y cuídense. Cuídense. Hasta luego.